Esta es la historia de Elena. Una mujer cuya fe silenciosa estaba a punto de hacer temblar los cimientos de una base militar entera. Imagina la escena: un comedor austero, lleno del ruido metálico de las bandejas y las voces de cientos de soldados jóvenes. En medio de todo, Elena, una cocinera de 62 años, inclina la cabeza por un instante antes de servir el rancho. No es una ceremonia, ni un espectáculo, es un gesto íntimo, un susurro de gratitud tan natural para ella como respirar. Pero ese día, ese pequeño acto de devoción, fue visto por los ojos equivocados, los del general Morales, un hombre que confundía la piedad con la debilidad. Y en su mundo, la debilidad era una ofensa que debía ser erradicada públicamente. Aquel día, la dignidad se convirtió en un crimen. El conflicto central se desató en un instante, tan afilado y frío como el acero de una bayoneta. El general Morales no era simplemente un oficial de alto rango, era la encarnación de la disciplina marcial, un hombre forjado en la lógica y el poder, con un profundo desdén por todo aquello que no podía medir o controlar, como la fe. Al ver a Elena, detuvo la línea del almuerzo con un gesto brusco. El murmullo del comedor se extinguió. Con una voz que resonó en cada rincón, la señaló y la ridiculizó frente a toda la tropa, acusándola de realizar rituales supersticiosos en horario de servicio. La injusticia era evidente: un hombre todopoderoso utilizando su autoridad no para liderar sino para humillar a una viuda por su devoción. ¿Alguna vez te has sentido así, pequeño, invisible, juzgado por algo que para ti es sagrado y profundo? Piensa en un momento en el que tu esencia, aquello en lo que crees con todo tu corazón, fue despreciado o malinterpretado por alguien en una posición de poder. Esa sensación de impotencia, de ver cómo tus valores son pisoteados por la arrogancia o la ignorancia de otro, es una herida que quema por dentro. Esa frustración de saber que tienes la razón en el alma, pero no tienes la voz para defenderla frente a un gigante. La historia de Elena trata precisamente de eso, de encontrar la fuerza en el lugar más inesperado cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Antes de contarte cómo la fe inquebrantable de Elena consiguió silenciar a todo un tribunal militar y cambiar las reglas del juego. Comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no querrás perderte el momento exacto en que un hombre cínico y arrogante descubre de la peor manera posible que ha subestimado a la persona equivocada. Lo que está a punto de suceder en ese comedor va mucho más allá de una simple discusión. Es una lección de vida que te dejará sin aliento, y te recordará que la verdadera autoridad no reside en las insignias, sino en la integridad del espíritu. El comedor de la base no era solo un lugar para comer, era un microcosmos del mundo militar. Un espacio enorme e impersonal, con paredes de un color indefinido entre el gris y el beige, y mesas largas de metal dispuestas en filas perfectas. El aire olía a una mezcla de guiso, productos de limpieza y el sudor de un entrenamiento riguroso. Todo allí estaba diseñado para la eficiencia, no para el confort. En este entorno, la disciplina era la única religión permitida. Los soldados, la mayoría apenas salidos de la adolescencia, se movían con una rigidez aprendida, sus rostros serios y sus gestos controlados. Era un universo de jerarquías visibles, donde cada uniforme, cada insignia, dictaba el nivel de respeto que se debía mostrar. Un lugar donde un acto personal como rezar era una anomalía. Elena llevaba más de 20 años trabajando en esa cocina. Era una figura constante, casi invisible para la mayoría, como parte del mobiliario. Viuda de un militar, conocía el ritmo de la base mejor que nadie. Sus manos, arrugadas y fuertes, habían preparado miles de comidas, siempre con el mismo esmero. No era una mujer de muchas palabras, pero su presencia transmitía una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Su fe no era algo que pregonara, era el ancla que la mantenía firme tras la pérdida de su esposo. Para ella, ese breve momento de oración no era una petición, sino un agradecimiento por el pan de cada día, y por la memoria del hombre que amó, cuyo legado estaba presente en cada rincón de esa misma base militar. La inspección del general Morales fue una tormenta inesperada. Era conocido por su perfeccionismo implacable y su habilidad para detectar la más mínima desviación de la norma. Mientras caminaba por el comedor, sus ojos de halcón escaneaban cada detalle, la limpieza de los suelos, la postura de los soldados, la temperatura de la comida.
y entonces la vio. Vio a Elena inclinar la cabeza. Para él, fue como ver una grieta en un muro de hormigón armado, una imperfección. Una debilidad. Detuvo su paso, y con él, todo el movimiento del comedor se congeló. ¿Qué está haciendo?, preguntó en voz alta, no a ella, sino a uno de sus subalternos, como si Elena fuera un objeto que no merecía una interpelación directa. La humillación fue deliberada y cruelmente escenificada. El general se acercó al mostrador de servicio, asegurándose de tener la atención de todos. Miró a Elena con una mezcla de desdén y curiosidad científica. ¿Reza usted para que la comida sea comestible?, soltó, provocando una oleada de risas nerviosas entre los reclutas más jóvenes. En mi ejército, señora, confiamos en la disciplina y en la calidad de nuestros suministros, no en milagros divinos. Cada palabra estaba diseñada para despojarla de su dignidad, para convertir su acto de fe en un chiste, en una prueba de su supuesta simpleza e incompetencia. Los oficiales más veteranos, algunos de los cuales conocían a Elena desde hacía años, bajaron la mirada, atrapados entre el respeto que le tenían y el miedo a contradecir a su superior. Pero Elena no se derrumbó, no lloró ni suplicó perdón. En lugar de eso levantó la cabeza lentamente, sus ojos serenos encontrándose con los del general. Había una calma en su mirada que lo desconcertó. No era desafío, no era miedo, era una paz profunda, una fortaleza que él no podía entender ni intimidar. Dejó el cucharón sobre la encimera con un suave ruido metálico que pareció resonar en el silencio sepulcral del comedor. Se secó las manos en el delantal, un gesto cotidiano que, en ese momento, adquirió una solemnidad increíble. Su silencio era su respuesta, una muralla invisible contra la que la arrogancia del general chocaba y se hacía añicos. Todos esperaban una disculpa, pero ella le ofreció algo mucho más poderoso, una dignidad inquebrantable. Enfurecido por su compostura, el general Morales dio un paso más, acortando la distancia entre ellos. Su voz, antes burlona, se tornó dura y amenazante. Esta conducta es completamente inaceptable, siseó, lo suficientemente alto para que los más cercanos lo oyeran. Está introduciendo rituales personales en una institución federal y dando un pésimo ejemplo a la tropa. Esto es una falta grave, una que podría costarle su puesto. ¿Me ha entendido? La amenaza quedó suspendida en el aire, cargada de veneno. Ya no se trataba de una simple burla, era un ataque directo a su sustento. Un intento de extirpar su fe del único lugar que todavía la conectaba con el recuerdo de su marido. La batalla acababa de empezar. El eco de la amenaza del general Morales se quedó flotando en el comedor, denso e irrespirable mucho después de que él se marchara. Elena, sin embargo, no se movió. Permaneció de pie, con la espalda recta, mientras el murmullo regresaba lentamente al salón, ahora cargado de una incomodidad palpable. Los soldados más jóvenes la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, mientras que los oficiales más veteranos evitaban su mirada, con la vergüenza grabada en sus rostros. El general esperaba lágrimas, una súplica, una rendición que validara su poder, pero no obtuvo nada. Lo que recibió fue una calma tan profunda y sólida que, en lugar de apaciguar su ira, la avivó todavía más. Se dio cuenta de que no había humillado a una simple empleada, había declarado la guerra a una fortaleza invisible, y ahora estaba obligado a derribarla. Al día siguiente, la agresión se volvió institucional. Justo en la entrada del comedor, colgado para que nadie pudiera ignorarlo, apareció un cartel enmarcado con letras negras y rotundas. Por orden del comando, este es un recinto federal. Se prohíben expresamente las demostraciones o rituales religiosos de cualquier tipo. Era una orden impersonal, pero todos sabían a quién iba dirigida. Era una bala con su nombre. Cuando Elena llegó para su turno, se detuvo un instante frente al cartel. No leyó las palabras, las absorbió. Por un segundo, sus hombros parecieron ceder, pero se irguió de nuevo, entró en la cocina, y se puso el delantal. El ambiente entre sus compañeros era gélido. Nadie se atrevía a hablar del tema, pero sus miradas furtivas lo decían todo. La soledad de Elena se había vuelto un espectáculo público. Entre el personal de la base había figuras que llevaban allí casi tanto tiempo como ella.
Uno de ellos era el sargento Ramírez, un hombre de bigote canoso y manos encallecidas que había servido bajo las órdenes de muchos comandantes, incluido el difunto esposo de Elena. Esa misma tarde, mientras ella pelaba patatas en un rincón de la cocina, Ramírez se le acercó con el pretexto de buscar un saco. Elena, susurró, sin mirarla directamente, lo que está haciendo el general no está bien. Es un buen estratega, pero un hombre pequeño. Le aconsejó que tuviera cuidado, que no le diera más motivos. No merece la pena perder el trabajo por esto, concluyó. Elena le agradeció con un leve asentimiento, pero en su interior sabía que no se trataba del trabajo. Se trataba de algo que no podía negociar. La provocación se intensificó durante el servicio del mediodía. El general Morales, en lugar de realizar su habitual ronda de inspección, se apostó cerca de la línea de servicio, con los brazos cruzados y una expresión de vigilancia severa. No dijo una palabra, pero su presencia era un grito silencioso. Observaba cada movimiento de Elena, cada cucharón que llenaba, cada plato que servía. Buscaba el más mínimo indicio de su ritual, una inclinación de cabeza, un murmullo, cualquier cosa para justificar su siguiente ataque. El comedor entero contenía la respiración. Los soldados pasaban por la línea con la cabeza gacha, evitando el contacto visual con ambos. La comida, que debía ser un momento de descanso, se había convertido en un campo de batalla psicológico, y Elena estaba sola en la trinchera. Sin embargo, no todos en la base eran ciegos al trasfondo de la situación. Un joven teniente, recién llegado y ajeno a las viejas historias del cuartel, escuchó por casualidad una conversación entre dos coroneles en el pasillo. Hablaban en voz baja, con evidente disgusto. Morales está cruzando una línea con la viuda de Vega, dijo uno. ¿Cree que no sabe quién es?, respondió el otro. El teniente frunció el ceño. ¿Vega? El nombre le sonaba. Antes de que pudiera preguntar, un ayudante del general apareció, y los coroneles cambiaron de tema bruscamente. La semilla de la duda quedó plantada en la mente del joven oficial. Aquella cocinera silenciosa, el centro de la ira del general, tenía una historia, una identidad oculta que, por alguna razón, los altos mandos temían o respetaban. Sintiendo quizás las corrientes subterráneas de desaprobación entre sus oficiales, el general Morales decidió que la vigilancia pasiva no era suficiente. Necesitaba forzar una rendición formal. Al final de la jornada, un soldado se presentó en la cocina con una orden escueta. Elena debía presentarse de inmediato en el despacho del general. El trayecto desde el bullicio de la cocina hasta el silencio solemne del edificio de mando fue un calvario. Cada paso por los pasillos inmaculados, flanqueados por retratos de héroes de guerra y condecoraciones, la hacía sentir más pequeña, más insignificante. Era el corazón del poder, un lugar diseñado para intimidar, para recordar a todos su lugar exacto en la jerarquía. Ella, una simple civil, estaba a punto de enfrentarse al león en su propia guarida. La oficina era un santuario de la autoridad. Libros de estrategia militar, banderas perfectamente dobladas, y un enorme escritorio de caoba que actuaba como una barrera infranqueable. El general Morales no le ofreció asiento. Se mantuvo de pie y le lanzó un sermón frío y calculado sobre el reglamento, la disciplina y la importancia de mantener la neutralidad ideológica en una institución del Estado. Hablaba como si estuviera dictando una sentencia, enmarcando su acoso como una defensa de los principios. Finalmente, deslizó un folio sobre el escritorio. Era un acta de amonestación formal. «Firme aquí», le ordenó. «Es un reconocimiento de su conducta inapropiada y su compromiso de no repetirla. O esto, o la junta disciplinaria. Usted elige». Elena miró el papel, luego levantó la vista hacia el hombre que la juzgaba. En sus ojos no había odio, ni siquiera miedo. Había una serenidad que desarmaba. Durante unos segundos, el único sonido en la sala fue el tic-tac de un reloj de pared. Todos esperaban que tomara el bolígrafo y firmara, que aceptara la humillación para salvar su sustento. Pero ella juntó las manos frente a ella, un gesto de una dignidad inmensa, y habló con una voz que, aunque suave, resonó con la fuerza de una verdad inmutable. «General, con todo el respeto, mi fe no es una conducta que pueda corregir en un formulario. Es la razón por la que sigo de pie». No tocó el papel. Su negativa silenciosa fue un acto de desafío más potente que cualquier grito.
El general se quedó sin palabras por un instante, su plan perfectamente estructurado se había estrellado contra una pared de integridad. La sorpresa dio paso a una ira fría y contenida. Entrecerró los ojos, su rostro se convirtió en una máscara de desprecio. Como quiera, siseó, recuperando el control. Usted misma ha elegido el camino difícil. Se convocará a la Junta. Veremos entonces cuánto la sostiene su fe cuando se quede sin nada. La despidió con un gesto cortante, un rey desterrando a un súbdito insignificante. Helena se dio la vuelta y salió del despacho, con la cabeza alta. No había ganado la guerra, pero acababa de demostrar que no lucharía con las armas de su enemigo. La confrontación final era inevitable. La noticia de su negativa a firmar el acta se extendió por la base como un reguero de pólvora silencioso. No hubo anuncios oficiales ni comunicados, solo susurros en los pasillos, miradas de complicidad entre los suboficiales más veteranos, y un cambio sutil en el ambiente. Por primera vez en días, algunos de los soldados que habían conocido a su marido, se atrevieron a saludarla con un respetuoso «Buenos días, señora», en lugar de desviar la mirada. Era una victoria minúscula, casi imperceptible, pero significativa. Helena no estaba luchando sola. Su dignidad había despertado una corriente de respeto subterráneo que el general Morales no podía controlar. La base ya no era un monolito de obediencia ciega. Ahora estaba dividida por una línea invisible de conciencia, y muchos en secreto estaban de su lado. Pero el general Morales era un estratega consumado, y sabía que permitir que la disidencia creciera en silencio era un error táctico. Si la resistencia de Helena se convertía en un símbolo, su autoridad se vería erosionada. Por eso, en lugar de intentar sofocar los rumores, decidió neutralizarlos con una demostración de poder abrumadora. Anunció que la Junta Disciplinaria no sería un asunto privado, sino una sesión abierta en la sala de conferencias principal. La asistencia de todos los oficiales de alto rango sería obligatoria. Su mensaje era claro y brutal. Iba a convertir a Helena en un ejemplo público. Quería que todos vieran, de primera mano, cómo el sistema aplastaba cualquier desviación individual, por muy noble que pareciera. El pequeño apoyo que ella había ganado se convirtió de repente en un riesgo para quienes se lo habían ofrecido. La noche anterior a la junta, Helena no rezó pidiendo un milagro. En su pequeño y ordenado apartamento, impregnado del olor a lavanda y a recuerdos, se sentó en su viejo sillón de orejas bajo la luz de una única lámpara. Sacó una pequeña caja de madera pulida y de ella extrajo una medalla al valor, pesada y fría al tacto. Con un paño suave comenzó a limpiarla con movimientos lentos y metódicos. El suave roce de la tela contra el metal era el único sonido en la habitación. No era un acto de nostalgia, sino un ritual de fortalecimiento. Cada pasada del paño era un recordatorio de que la verdadera valentía no se exhibe en los desfiles ni se grita desde una tribuna, sino que se cultiva en el silencio del corazón, en la fidelidad a los principios cuando nadie está mirando. Mientras el metal comenzaba a brillar, su mente viajó atrás en el tiempo, a una conversación con su esposo, Alejandro, muchos años antes. Él acababa de regresar de una misión difícil, y la había encontrado preocupada por una injusticia en el trabajo. Él le tomó las manos, esas mismas manos que ahora sostenían su medalla, y le dijo con su voz tranquila y firme: «El hombre más ruidoso en una habitación, es a menudo el que tiene más miedo. La verdadera fuerza, Helena, es silenciosa. No se quiebra, no grita, simplemente perdura». Aquellas palabras se habían convertido en el cimiento de su ser. Comprendió que el general Morales, con todo su poder y su estruendo, era el hombre asustado de la habitación. Y ella, con su silencio, era la que realmente tenía la fuerza. Y si tú también has vivido algo parecido, si alguna vez has tenido que aferrarte a tus principios frente a la intimidación, deja un comentario. Tu historia puede inspirar a otras personas a encontrar esa misma fuerza silenciosa que Helena estaba a punto de demostrar. A veces, compartir nuestras batallas es la mejor forma de recordar que no estamos solos en la lucha por lo que es justo. Tu experiencia es valiosa, y puede ser la luz que alguien más necesita para no rendirse. Al día siguiente, la sala de juntas era un mar de uniformes verdes y azules, un océano de rostros severos y posturas rígidas. El aire olía a cera para suelos y a café recién hecho, una mezcla extraña de rutina y solemnidad.
Cada oficial estaba en su sitio asignado, creando una geometría del poder perfectamente ordenada. Cuando Elena entró acompañada por un joven soldado que apenas se atrevía a mirarla, se hizo un silencio denso. Era la única figura vestida de civil, una pequeña isla de normalidad en un archipiélago de disciplina militar. Su vestido de flores sencillo y su rebeca de lana parecían frágiles e inadecuados en aquel entorno, pero su caminar era firme y su mirada serena. Se sentó en la única silla dispuesta frente a la larga mesa de los oficiales. Entre los presentes estaba el joven teniente que había escuchado la conversación sobre el viudo de Vega. Había pasado la noche anterior, revisando archivos antiguos en la biblioteca de la base, movido por una corazonada. Ahora sentado en una de las filas traseras, sostenía una delgada carpeta en su regazo, sus nudillos blancos por la tensión. Sus ojos se cruzaron por un instante con los del sargento Ramírez, que estaba de pie junto a la puerta. No hubo palabras, solo un leve asentimiento, un pacto silencioso de dos hombres que sabían que la justicia de la situación iba mucho más allá de un simple reglamento. Ambos sentían que estaban a punto de presenciar algo más que una junta disciplinaria. Estaban a punto de ser testigos de la historia, para bien o para mal. El general Morales, sentado en el centro de la mesa principal, carraspeó para reclamar la atención. Comenzó el procedimiento con una voz fría y desapasionada, como si estuviera leyendo un informe técnico. Citó artículos del reglamento militar, directrices federales sobre la conducta en instalaciones gubernamentales, y la importancia de mantener una estricta neutralidad ideológica para preservar la cohesión de la tropa. No la acusó de rezar, la acusó de realizar una actividad personal no autorizada que interrumpe el protocolo de servicio. Estaba despojando el acto de toda su humanidad, convirtiendo su fe en una simple infracción burocrática, un problema administrativo que debía ser resuelto con eficiencia y sin emociones. Era una trampa legal y moral perfectamente diseñada. Tras su exposición, que duró varios minutos, el general se reclinó en su silla y fijó sus ojos de acero en Elena. El silencio volvió a llenar la sala, esta vez cargado de una expectación casi dolorosa. Dejó pasar unos segundos para maximizar el efecto dramático antes de hablar. Señora, dijo, su voz resonando con una autoridad calculada. ¿Comprende usted que sus acciones, por muy personales que las considere, socavan la misma disciplina y el orden que mantienen unida a esta institución y garantizan su eficacia? La pregunta era una obra maestra de la manipulación. Un sí, sería una confesión de culpa. Un no, la pintaría como una insubordinada ignorante. Todos contuvieron la respiración, esperando que la frágil mujer cayera en la red que le habían tendido, pero Elena no respondió a su pregunta. En su lugar, hizo algo mucho más desconcertante. Permaneció en un silencio absoluto, mirándolo no con desafío, sino con una especie de compasión serena que despojó al general de toda su armadura. El silencio se alargó, volviéndose más pesado y elocuente que cualquier discurso. Cada segundo que pasaba sin que ella se defendiera o se disculpara, era una gota de ácido sobre la autoridad del general. La tensión en la sala alcanzó un punto de ruptura. Los oficiales, acostumbrados a la acción y a las respuestas inmediatas, se removieron incómodos en sus asientos. Se dieron cuenta de que no estaban presenciando una simple reprimenda, sino un enfrentamiento de dos mundos, y el mundo del general, ruidoso y lleno de insignias, estaba empezando a perder terreno frente a la quietud de aquella mujer. Frustrado y humillado por su incapacidad para quebrarla, el general Morales cometió su mayor error. Se puso en pie de un salto, golpeando la mesa con la palma de la mano. El estruendo hizo que todos se sobresaltaran. «Su silencio es una insolencia», gritó, su rostro enrojecido por la ira. «Cree que su piedad la pone por encima del reglamento, por encima de todos nosotros. Pero déjeme decirle qué es su fe en este lugar. Es una fantasía. Un consuelo inútil en un mundo que se rige por la pólvora y la estrategia. Aquí, sus rezos no valen nada. Absolutamente nada». Su voz resonó contra las paredes, un acto final y desesperado de intimidación, un intento de aniquilarla con la pura fuerza de su desprecio. Quería verla llorar, quería verla rota, para poder reafirmar el orden de su universo. El aire se volvió irrespirable.
La crudeza del ataque dejó a muchos de los presentes con una sensación de profunda vergüenza. El sargento Ramírez, junto a la puerta, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El joven teniente en la última fila bajó la cabeza, incapaz de seguir mirando la escena. Incluso los oficiales más leales al general sintieron que se había cruzado una línea que no tenía que ver con la disciplina, sino con la decencia humana. Estaban presenciando la ejecución pública de la dignidad de una mujer indefensa, y su uniforme les obligaba a ser cómplices silenciosos. Elena, sin embargo, no se inmutó. Recibió la andanada de insultos como un acantilado. Recibe las olas, sin ceder ni un centímetro. Su calma inalterable era un espejo que reflejaba la fealdad de la furia del general. Con una sonrisa de suficiencia, creyendo haberla acorralado por fin, el general se inclinó sobre la mesa, su rostro, a escasos metros del de ella. «Hable, señora», siseó, bajando la voz a un susurro amenazante que todos pudieron oír. «Defienda sus creencias. Ilumínenos con su sabiduría divina. Demuestre a todos estos hombres de ciencia y de guerra por qué deberíamos hacer un hueco a sus supersticiones en esta base. O reconozca de una vez por todas que no es más que una anciana asustada aferrándose a cuentos de hadas». Era el jaque mate, la estocada final. La había despojado de su rol, de su historia, de su humanidad, dejándola solo con una fe que él consideraba una debilidad ridícula. Ahora, la sala entera esperaba su inevitable rendición. Entonces, ocurrió algo inesperado. Elena tomó una suave bocanada de aire, un sonido apenas perceptible que, sin embargo, silenció hasta el último murmullo. Levantó la cabeza y sus ojos, claros y llenos de una vida que desmentía su edad, recorrieron los rostros de todos los oficiales, uno por uno, antes de detenerse de nuevo en el general. Cuando habló, su voz no era ni suplicante ni desafiante. Era una voz tranquila, impregnada de una certeza que no necesitaba ser gritada. «General», comenzó, y el simple uso de su rango sonó como una corrección. «Usted me pregunta por el valor de mi fe en este lugar. Permítame que se lo explique en términos que pueda comprender. Mi fe no es una debilidad. Es el mismo pilar que sostuvo al soldado más honorable que esta base ha conocido». La afirmación dejó al general momentáneamente desconcertado. Una risa corta y despectiva escapó de sus labios. «Ah, sí. ¿Un soldado honorable?», se burló, recuperando su arrogancia. «¿Y se supone que debemos conocer a este dechado de virtudes? En esta base hay miles de soldados honorables, señora. Su fe no la hace esposa de un héroe anónimo». Se cruzó de brazos, disfrutando de lo que creía que era su momento de triunfo, el último clavo en el ataúd de su absurda defensa. «Díganos su nombre. Ilústrenos. ¿Quién era ese soldado legendario al que su fe sostuvo?». La pregunta era pura retórica, una invitación a que ella misma se pusiera en ridículo, a que admitiera la insignificancia de su historia personal frente a la gran maquinaria del ejército. Elena mantuvo su mirada fija en él, una mirada que ya no era compasiva, sino evaluadora. Dejó que la pregunta del general flotara en el aire, cargada de toda su soberbia, antes de responder con una simplicidad devastadora. «Era mi esposo», dijo con la misma calma. Y entonces, pronunció el nombre que lo cambiaría todo. «El coronel Alejandro Vega». El nombre no fue gritado, fue depositado en el silencio de la sala como una bomba de relojería que acabara de estallar. No hubo estruendo, solo una onda expansiva de conmoción pura que recorrió cada rincón de la sala, golpeando a cada hombre uniformado con la fuerza de una revelación imposible. El tiempo pareció detenerse, congelado en el eco de esas tres palabras. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. El rostro del general Morales perdió todo su color, transformándose en una máscara de incredulidad y pánico. Su boca se abrió ligeramente, pero ningún sonido salió de ella. El coronel Alejandro Vega no era un nombre cualquiera. Era una leyenda. Era el héroe de guerra cuyo retrato, imponente y solemne, colgaba en la entrada del cuartel general. Era el estratega brillante cuyas tácticas todavía se estudiaban en la academia. Y para el general Morales, era algo mucho más personal. Había sido su mentor, el hombre al que le debía su carrera, el oficial que él más admiraba y temía en el mundo.
La mujer a la que había estado humillando y ridiculizando sin piedad durante días era la viuda de su ídolo. Las reacciones en cadena se sucedieron por toda la sala. Varios de los oficiales más veteranos, que habían servido bajo el mando de Vega, se pusieron en pie de un salto, su postura cambiando de la de jueces a la de subordinados, mostrando un respeto instintivo. El sargento Ramírez esbozó una mínima sonrisa de victoria, casi imperceptible. El joven teniente abrió la carpeta que tenía sobre las rodillas, donde una vieja fotografía mostraba a un sonriente coronel Vega abrazando a una mujer mucho más joven, pero inconfundiblemente Elena. El murmullo que se levantó no era de cotilleo, sino de asombro y de una profunda y colectiva vergüenza. La cocinera invisible se había revelado de repente como la matriarca silenciosa de la base. Para el general Morales, la revelación fue una aniquilación moral. Cada palabra de burla, cada gesto de desprecio, cada insulto que le había lanzado a Elena, ahora se repetía en su mente como una acusación. Había profanado la memoria del hombre que le había enseñado el significado del honor. Había atacado el pilar que había sostenido a su héroe. Su arrogancia, su cinismo, toda la estructura de su autoridad se derrumbó en un instante, dejándolo expuesto y desnudo frente a sus hombres, no como un líder sino como un déspota ignorante y cruel. Intentó hablar, disculparse, detener la hemorragia de su dignidad, pero las palabras se negaron a formarse. Estaba derrotado, no por un argumento, sino por una verdad. La autoridad en la sala había cambiado de manos de forma irrevocable. Ya nadie miraba al general. Todos los ojos estaban puestos en Elena, la viuda del coronel Vega, que permanecía sentada con la misma dignidad serena de siempre. No había en ella ni una pizca de triunfo, ni de rencor. Simplemente había dicho la verdad. Su victoria no era una venganza, era una consecuencia natural de su integridad. Sin haber levantado la voz, sin haber movido un solo músculo para defenderse, había hecho justicia. Había demostrado que la verdadera fuerza no reside en las insignias, ni en el poder para humillar, sino en la silenciosa fidelidad a lo que uno ama y a lo que uno cree. La junta disciplinaria había terminado. Y la había ganado ella. El primero en moverse fue uno de los coroneles más antiguos, un hombre que había servido como teniente bajo el mando de Alejandro Vega. Se puso en pie con una rigidez marcial que no había mostrado en toda la sesión, y girándose hacia Elena, ejecutó un saludo impecable, lento y solemne. El gesto rompió el hechizo. Como si una orden silenciosa hubiera sido dada, otro oficial se levantó, y luego otro, y otro más. En menos de un minuto, todos los hombres de la sala, excepto el general Morales, estaban de pie, no en atención a su superior, sino en un acto de profundo respeto hacia la mujer que tenían delante. Ya no era la cocinera, era la depositaria de un legado, el corazón viviente de la historia de la base. El poder había abandonado la cabecera de la mesa, y se había concentrado en aquella humilde silla. El general Morales, pálido como el papel, intentó recuperar el control. La sesión. Se levanta la sesión, balbuceó, pero su voz, antes un trueno, era ahora un susurro que nadie escuchó. El sargento Ramírez se acercó a Elena, ignorando por completo al general. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos rudas, le ofreció el brazo para ayudarla a levantarse. Señora Vega, dijo, su voz cargada de una emoción contenida, permítame acompañarla. El uso del apellido fue la confirmación final. La junta disciplinaria se había disuelto no por una orden, sino por el peso aplastante de la verdad. Mientras Elena salía de la sala del brazo del sargento, los oficiales se apartaban para abrirle paso, formando un pasillo de honor improvisado. El general se quedó solo, de pie, en medio de las ruinas de su propia arrogancia. Esa misma tarde, el general Morales convocó a toda la base en el patio de armas. El sol de la tarde proyectaba largas sombras mientras los soldados formaban en un silencio tenso, sin saber qué esperar. El general subió al estrado, pero no era el mismo hombre. Su uniforme parecía quedarle grande, su postura estaba encorvada y sus ojos evitaban mirar a la multitud. A su lado, invitada por él mismo, estaba Elena. Con una voz despojada de toda autoridad, que a duras penas se oía a través de los altavoces, pidió disculpas. No fue una disculpa burocrática, fue una confesión pública.
Se disculpó por su falta de respeto, por su ignorancia, y por haber deshonrado la memoria de un hombre al que, según sus propias palabras, nunca fue digno de emular. Fue la rendición más absoluta que un hombre de su rango podía ofrecer. Helena escuchó el discurso sin ninguna expresión de triunfo. Su rostro mantenía la misma serenidad que la había sostenido durante todo el Calvario. No había rencor en su mirada, solo una profunda y tranquila compasión. Cuando el general terminó de hablar y se giró hacia ella, con una expresión de súplica desesperada, ella simplemente le ofreció un leve asentimiento con la cabeza. No hicieron falta palabras. Ese pequeño gesto lo contenía todo: la aceptación, el perdón y la liberación. Fue un acto de gracia que lo desarmó más que cualquier castigo. En ese momento, todos los presentes comprendieron que la verdadera fortaleza de Helena no provenía del nombre de su marido, sino de una fe que era lo suficientemente grande como para absorber el odio y devolverlo convertido en misericordia. Era una lección que ningún manual militar podría enseñar jamás. Al día siguiente, el comedor era un lugar transformado. El ofensivo cartel que prohibía las demostraciones religiosas había desaparecido de la pared, dejando una marca pálida como el fantasma de una injusticia pasada. El ambiente, antes tenso y silencioso, ahora estaba lleno de un murmullo respetuoso. Cuando Helena comenzó a servir el rancho, cada soldado, desde el recluta más novato hasta el oficial más curtido, la saludaba con un «Buenos días, señora Vega». No era solo un saludo, era un reconocimiento, una promesa silenciosa de que nunca más permitirían que su dignidad fuera cuestionada. Su pequeña oración, antes motivo de burla, se había convertido en un símbolo no oficial de la integridad y el alma de la base, un recordatorio de que el honor no solo se mide en el campo de batalla. La escena más memorable, sin embargo, tuvo lugar al final de la línea de servicio. Se acercó un joven soldado, uno de los que se habían reído con más ganas de las burlas del general. Cuando llegó frente a Helena se detuvo. Sus ojos, llenos de una vergüenza palpable, se encontraron con los de ella. El chico tragó saliva, incapaz de articular palabra. Entonces, bajó la bandeja a su costado, juntó las manos, e inclinó la cabeza durante un brevísimo instante. No rezó, simplemente rindió homenaje. Fue un eco silencioso del mismo gesto que había iniciado todo el conflicto. Helena lo observó, y por primera vez en muchos días, una sonrisa genuina, cálida y luminosa iluminó su rostro. Le sirvió una ración extra de guiso, y le dijo suavemente: «Que aproveche, hijo». La justicia había cerrado su círculo. La historia de Helena nos enseña que la verdadera autoridad no emana de un rango o de una voz que grita, sino de la integridad silenciosa de un corazón fiel a sus principios. Su fe, considerada una debilidad en un mundo de acero y estrategia, demostró ser el arma más poderosa, una fuerza capaz de desmantelar la tiranía sin disparar un solo tiro. Nos recuerda que, a menudo, las batallas más importantes no se ganan con estruendo, sino con la calma inquebrantable de saber quién eres y a qué te aferras. Si esta historia de fe y resiliencia ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien especial, y suscríbete para escuchar más relatos que nos recuerdan dónde reside la verdadera fortaleza.